Anciana cruza un escenario de guerra en una caminata de 23 km por amor a su familia. En una ciudad devastada por la guerra, Eleanor, de 90 años, desafía los límites de su cuerpo y mente para cruzar un escenario de caos y destrucción. Impulsada por el amor a su familia, cada paso de su travesía es una batalla en busca de un futuro que parece inalcanzable. Una historia de resiliencia y valentía que llegará al corazón. Doña Eleanor, con sus 90 años, era una mujer de una fuerza silenciosa y una mente tan afilada como una navaja, a pesar del peso de las décadas. En el pequeño pueblo de Astonville, en el corazón de Indiana, su rutina estaba marcada por una tranquilidad que solo los años podían traer. Las mañanas las dedicaba a su pequeño jardín, que cuidaba con esmero. Las rosas, que florecían en tonos vivos, parecían resistir los cambios del mundo, igual que ella. Cuando el sol alcanzaba su punto más alto en el cielo, Eleanor se sentaba en la vieja butaca junto a la ventana, con un libro entre las manos y recuerdos del pasado llenando su mente. La casa donde vivía era un testigo mudo de su larga vida. Las fotografías en las paredes contaban historias, su matrimonio con Richard, quien había fallecido hacía más de 30 años, los hijos creciendo y los momentos de alegría que ahora parecían tan lejanos. Sabía que esas paredes habían escuchado risas y discusiones apasionadas, pero ahora solo estaban llenas del sonido solitario del viento y de las páginas que ella pasaba a leer. Era una tarde aparentemente común cuando la vida de Eleanor cambió de forma irreversible. Estaba podando las margaritas del jardín cuando escuchó el primer sonido distante de explosiones. El estruendo reverberó por la tierra como una advertencia. «Esto no puede estar pasando», murmuró, dejando caer la tijera. En cuestión de minutos, las sirenas comenzaron a sonar en todo el pueblo, resonando como el llamado de un fantasma sombrío. Los habitantes corrían por las calles, algunos llevando niños, otros intentando salvar lo poco que podían de sus hogares. Eleanor se quedó inmóvil unos instantes en el porche, incapaz de procesar lo que veía. Los soldados, con uniformes cargados de armas, pasaban marchando y gritando órdenes tan frías como el viento que soplaba. Vehículos militares ocuparon la plaza central, aplastando bajo sus ruedas las flores que Eleanor y otros vecinos habían plantado para celebrar la primavera. «Dios mío», susurró, mientras se agarraba al pasamanos del porche con tanta fuerza que los nudillos de sus manos se pusieron blancos. Esa noche, el mundo pareció perder su luz. La radio, que Eleanor escuchaba religiosamente todas las noches, se convirtió en una fuente de malas noticias. Las palabras del locutor eran sombrías, la guerra había llegado a Astonville. Los rostros de los vecinos reflejaban el mismo terror que Eleanor sentía en su corazón. Las calles, antes llenas de vida, ahora estaban cubiertas de escombros, y el humo que subía al cielo parecía simbolizar el fin de la paz. Una mañana, mientras observaba los escombros del pueblo desde la ventana, Eleanor vio algo que la hizo reflexionar profundamente. Una joven madre, con un niño en brazos, intentaba cruzar la calle con bolsas improvisadas. La expresión en el rostro de la mujer era de puro desespero, pero sus pasos eran firmes. Fue en ese momento cuando Eleanor se dio cuenta de que, a pesar de todo, aún tenía algo por lo que valía la pena luchar: su familia. Esa noche, mientras los sonidos de disparos a lo lejos se volvían un fondo constante, Eleanor se sentó frente al retrato de sus hijos y nietos. La última carta que había recibido de su hija Linda estaba en sus manos. Era de meses atrás, pero cada palabra era un recordatorio de que, a pesar de la distancia, ella seguía siendo necesaria. «Fairmont», dijo en voz baja, con los ojos fijos en las letras borrosas. Hacia allá debía ir. Aunque su edad hacía que la idea de una caminata tan larga pareciera absurda, Eleanor sabía que quedarse en Astonville significaba una muerte lenta. «No he llegado tan lejos en la vida para rendirme ahora», afirmó, como si las paredes a su alrededor necesitaran escuchar su determinación. La decisión estaba tomada.
Pasaría el resto del día reuniendo fuerzas y lo poco que pudiera llevar. Sabía que el viaje sería difícil, pero también sabía que esperar sería peor. Con una última mirada a las rosas que habían sobrevivido al caos, Eleanor se dijo a sí misma en voz baja: las volveré a ver. No importa lo que pase. El sonido de las explosiones aún resonaba en la mente de Eleanor mientras registraba la casa en busca de objetos que pudieran ayudarla en su travesía. Era difícil decidir qué llevar. Cada objeto parecía cargado de recuerdos, y dejarlos atrás era como borrar partes de su historia. Pero el peso de las memorias no le sería útil en el camino hacia Fairmont. Con las manos temblorosas, tomó una vieja mochila de lona, desgastada por el tiempo, que Richard solía usar para acampar. Lo primero que colocó dentro fue el retrato familiar en un pequeño portarretratos. Si algo me sucede, al menos sabrán que nunca los olvidé, murmuró. Luego fue a la cocina y metió una rebanada de pan duro y una botella de agua a medio llenar. La comida escaseaba en la ciudad, y sabía que, fuera de allí, podría ser aún peor. En la sala, su atención se fijó en el chal que su hija le había regalado el último invierno que pasaron juntas. La tela era suave y cálida, y aún conservaba un sutil aroma a lavanda. Lo dobló con cuidado y lo colocó en la parte superior de la mochila. Finalmente, se calzó sus botas más resistentes, aquellas que habían soportado muchas caminatas por el bosque cuando sus hijos eran pequeños. Estaban gastadas, pero Eleanor confiaba en ellas más que en cualquier otro par. Antes de salir, se detuvo en medio de la sala. Miró a su alrededor y vio la casa vacía, los muebles que Richard había construido con sus propias manos, el piano que Linda tocaba las tardes de domingo. Tocó con suavidad el respaldo de una silla, como si se despidiera de un viejo amigo. No sé si regresaré, pero si este es mi final, al menos estoy intentando algo que vale la pena. Al abrir la puerta, una ráfaga de viento frío la hizo estremecerse. El panorama era desolador. La calle, que antes estaba llena de niños jugando, ahora estaba cubierta de escombros y marcas de neumáticos de vehículos militares. Un humo gris flotaba en el aire, trayendo consigo el amargo olor de la destrucción. Eleanor respiró profundamente y dio el primer paso. A medida que caminaba, el eco de sus pasos resonaba en la calle desierta. Un perro flaco pasó corriendo, con la cola entre las piernas, como si huyera de un enemigo invisible. Eleanor apresuró el paso al pasar por una tienda saqueada. Las estanterías, antes repletas de latas y paquetes, estaban vacías, y el suelo estaba cubierto de vidrios rotos. Una mujer, de rodillas, lloraba en silencio, aferrándose a una lata de frijoles como si fuera un tesoro. Eleanor apartó la mirada. No puedo ayudar ahora. Apenas puedo ayudarme a mí misma, pensó, luchando contra la culpa. Al llegar a las afueras del pueblo, encontró un grupo de soldados patrullando la zona. Sus voces altas y risas parecían fuera de lugar en ese escenario de horror. Eleanor se apoyó contra una pared y respiró profundamente, intentando calmar su corazón acelerado. Cuando los soldados comenzaron a alejarse, aprovechó el momento para cruzar un callejón y continuar su camino. Las primeras horas fueron agotadoras, pero Eleanor sintió que una fuerza inesperada crecía dentro de ella. Cada paso era un desafío superado, y la determinación de encontrar a su familia la empujaba hacia adelante. Mientras caminaba por la carretera principal que conducía a Fairmont, se detuvo un momento para descansar. Se sentó en una piedra al borde del camino, sacó el chal de la mochila y se envolvió en él. La sensación de seguridad que la tela le brindaba era reconfortante. Mientras descansaba, sus pensamientos vagaron hacia sus hijos. Recordó a Linda cuando era niña, trepando árboles a pesar de sus protestas. Mamá, puedo caerme, pero si no lo intento, nunca sabré cómo se siente estar en lo alto. Linda decía, con esa sonrisa traviesa que Eleanor tanto amaba.
Ese recuerdo trajo una leve sonrisa a su rostro, aunque solo por un instante. Creo que ahora la terca soy yo, murmuró para sí misma. Más tarde, Eleanor encontró lo que quedaba de una granja. El granero estaba parcialmente destruido, pero ella entró, con la esperanza de encontrar algo útil. En un rincón vio una vieja bolsa abandonada. Dentro había un trozo de tela que usó para reforzar las correas de la mochila y una manzana arrugada que, aunque no estaba fresca, le pareció un banquete ante el hambre que comenzaba a sentir. Cuando el sol comenzó a ponerse, Eleanor encontró refugio en una antigua casa de campo abandonada. Las ventanas estaban rotas, pero el techo parecía lo suficientemente firme como para protegerla del frío de la noche. Se sentó en un rincón, abrazando su mochila. Por primera vez desde que dejó Astonville, se permitió llorar. Las lágrimas caían silenciosamente mientras miraba el retrato que había llevado consigo. Richard, susurró, mirando la sonrisa reconfortante de su difunto esposo. Espero que me estés observando desde donde estés. Voy a necesitar tu fuerza para llegar. La noche trajo un silencio opresivo, interrumpido solo por el sonido ocasional de disparos a lo lejos. Eleanor cerró los ojos, sabiendo que el día siguiente traería más desafíos. Pero, en el fondo, también sabía que su decisión de partir ya lo había cambiado todo. No era solo una búsqueda por su familia, era una lucha por su propia humanidad en un mundo que parecía haberla perdido. El camino frente a Eleanor parecía interminable, una franja gris que se extendía bajo el cielo cargado de nubes oscuras. Cada paso era una pequeña victoria, pero también una lucha contra el cansancio y el dolor que crecía con cada kilómetro. Sus pies, apretados en las viejas botas, latían de dolor. Sentía el peso de la mochila, aunque su contenido era modesto. Era como si cada recuerdo, cada esperanza y cada miedo que llevaba consigo se hubieran materializado en ese pequeño bulto sobre su espalda. El paisaje a su alrededor era desolador. Los campos, antes llenos de trigo dorado, estaban quemados y estériles, un testimonio silencioso de la destrucción de la guerra. Eleanor hacía todo lo posible por mantener el enfoque en su travesía, pero era difícil ignorar las señales de vidas interrumpidas, ropa desperdigada, juguetes abandonados, bicicletas oxidadas tiradas al borde del camino. Ese día, el cielo se abrió en lluvia. Primero, tímidas gotas tocaron su rostro, pero pronto una cortina de agua helada la envolvió por completo. Eleanor sacó el chal de su mochila e intentó cubrirse la cabeza, pero la tela se empapó rápidamente. La lluvia parecía burlarse de ella, cada gota hacía el camino aún más difícil. Su abrigo, que ya había visto mejores días, absorbía el agua, volviéndose pesado e incómodo. El camino, antes firme, se transformó en lodo. Caminó durante horas, buscando cualquier refugio que pudiera ofrecerle protección contra el clima. Finalmente, divisó una capilla abandonada, con su cruz inclinada como si estuviera a punto de caer. Al entrar, el olor a madera vieja y humedad la envolvió. Eleanor dejó caer la mochila al suelo y, con manos temblorosas, encendió una pequeña vela que encontró en el altar. La llama temblorosa proyectaba sombras suaves en las paredes, creando una atmósfera casi sagrada. Se arrodilló frente al improvisado altar y cerró los ojos. Quienquiera que esté escuchando, comenzó, con la voz baja, casi un susurro, necesito fuerza. No solo para mí, sino para ellos. Para mi familia. Para aquellos que aún dependen de mí, aunque no lo sepan. Un pesado silencio llenó el espacio, como si hasta las paredes escucharan su súplica. Esa noche, el duro suelo de la capilla fue su cama, y el chal mojado, su cobija. Eleanor durmió mal, despertándose frecuentemente con el sonido de truenos distantes y el viento que se colaba por las grietas de la vieja construcción. Pero cuando finalmente la lluvia cesó, sintió una pizca de esperanza. Al amanecer,
El cielo se pintó de suaves tonos rosados y anaranjados, y Eleanor supo que era hora de continuar. El segundo día de la travesía trajo desafíos aún mayores. Por la mañana, Eleanor se topó con un puesto de control militar. Era un tramo estrecho del camino donde los soldados habían montado barricadas y parecían revisar a cualquiera que intentara pasar. Desde lejos, Eleanor observó cómo detenían a una pareja joven. Las voces altas de los soldados resonaban, mezcladas con los desesperados gritos del hombre y los sollozos de la mujer. «Por favor, solo queremos pasar». «No tenemos nada», escuchó Eleanor antes de que el hombre fuera empujado al suelo. Sabiendo que sería demasiado peligroso intentar cruzar, Eleanor se desvió del camino principal y tomó un sendero que serpenteaba entre los árboles. El terreno era irregular, cubierto de ramas y raíces, y cada paso requería concentración. A medida que avanzaba, escuchó un crujido seco detrás de ella. Se detuvo de inmediato, con el corazón acelerado, y miró a su alrededor. «Debe ser un animal», se dijo, intentando calmar el miedo creciente. Pero cuando oyó pasos suaves acercándose, se giró rápidamente. Era un niño, quizá de 12 años, con ojos grandes y asustados. Estaba descalzo, con ropa hecha jirones, y sostenía un pequeño saco contra su pecho. Eleanor lo miró con cautela, pero pronto suavizó su expresión. «¿Estás solo?», preguntó, con voz suave. El niño dudó, pero finalmente asintió. «Mis padres no volvieron», dijo, casi inaudible. Eleanor extendió la mano hacia él. «Ven. No puedo hacer mucho, pero podemos caminar juntos un rato». El niño se acercó, aún desconfiado, pero el desespero en sus ojos era evidente. Durante las horas siguientes, caminaron en silencio, mientras Eleanor intentaba ocasionalmente iniciar una conversación. Descubrió que su nombre era Samuel y que se había separado de sus padres durante un ataque al pueblo donde vivían. Mientras caminaban, Samuel abrió el saco que llevaba y le ofreció a Eleanor un pedazo de pan seco. «Es todo lo que tengo», dijo, encogiéndose de hombros. Eleanor sonrió y tomó el pedazo con gratitud. «Gracias, Samuel. Eres muy amable». Más tarde, encontraron un arroyo. Eleanor se arrodilló para beber el agua fría, sintiéndose revitalizada con cada sorbo. Samuel hizo lo mismo, y compartieron un raro momento de alivio. «Creo que nunca había apreciado tanto el agua», comentó Eleanor, más para sí misma que para el niño. Al caer la tarde, los caminos de Eleanor y Samuel se separaron. Él decidió regresar al pueblo donde creía que podrían estar sus padres. «¿Estarás bien?», preguntó Eleanor, preocupada. Samuel sonrió tímidamente. «Si usted puede hacer todo esto, creo que yo también puedo intentarlo». Eleanor rió, tocando el hombro del niño. «Eres más fuerte de lo que imaginas. Cuídate». La noche llegó de nuevo, y Eleanor encontró refugio en un garaje abandonado. Su cuerpo estaba exhausto, pero su determinación seguía firme. Mientras ajustaba el chal a su alrededor, pensó en Samuel. La fuerza de aquel niño, incluso frente a tanto sufrimiento, reavivó algo dentro de ella. «Si él puede continuar, yo también puedo», dijo en voz baja antes de cerrar los ojos, permitiéndose descansar, aunque fuera solo por un momento. El séptimo día de caminata comenzó con el sonido de cuervos en lo alto de los árboles, sus graznidos resonando como presagios. Eleanor despertó en el garaje abandonado con el cuerpo rígido por el frío y los músculos protestando con cada movimiento. Cada parte de su cuerpo parecía gritar por descanso, pero el pensamiento de que estaba cerca de Fairmont, o al menos más cerca que nunca, la obligaba a levantarse. «Solo un día más», se dijo a sí misma, su voz apenas un susurro. Mientras colocaba el chal sobre sus hombros,
Notó que el pan se había acabado y que la última gota de agua del arroyo había sido consumida el día anterior. Eleanor sabía que el siguiente tramo sería el más difícil. Se sentía débil, pero su determinación seguía siendo una llama testaruda, aunque vacilante. Mirando por la ventana rota del garaje, vio el camino a lo lejos y decidió que seguiría adelante, costara lo que costara. La caminata comenzó lentamente. Sus pasos, antes firmes, ahora eran vacilantes, casi arrastrados. Eleanor empezó a sentir que el propio camino conspiraba contra ella, con cada piedra pareciendo más grande y cada pendiente más empinada. El paisaje a su alrededor no ofrecía consuelo. Campos quemados y árboles mutilados formaban un escenario desolador. El silencio, solo interrumpido por el sonido de sus propios pasos, se volvía casi insoportable. Tras unas horas, Eleanor empezó a marearse. Su visión se nubló, y el mundo a su alrededor parecía girar. Se detuvo y se apoyó en un tronco caído, tratando de recuperar el aliento. Un sudor frío recorría su frente. No ahora. No te rindas ahora, murmuró, cerrando los ojos con fuerza. Al abrirlos nuevamente, vio algo a lo lejos, una luz tenue que parecía parpadear entre los árboles. Debo estar imaginando cosas, pensó. Pero, al enfocar mejor, se dio cuenta de que la luz era real. Reuniendo las pocas fuerzas que le quedaban, empezó a caminar hacia ella. La luz se volvió más visible a medida que se acercaba, revelándose como una lámpara colgada en el porche de una cabaña solitaria. Cuando Eleanor finalmente llegó a la puerta, golpeó 3 veces con manos temblorosas. Por un momento, no hubo respuesta, y comenzó a retroceder, temiendo que la cabaña estuviera abandonada. Pero entonces, la puerta se abrió. Un hombre de mediana edad apareció, con ojos cansados y un rifle colgado al hombro. ¿Quién eres? ¿Qué quieres aquí?, preguntó, su voz cargada de desconfianza. Eleanor levantó las manos en un gesto pacífico. Solo soy una anciana, intentando llegar con mi familia a Fairmont. Necesito un poco de agua, nada más. El hombre la observó durante unos segundos antes de bajar el rifle. Espera aquí. Pocos minutos después, regresó con una taza de agua y un trozo de pan duro. Es todo lo que puedo ofrecer, dijo, entregándole los objetos. Eleanor los aceptó con gratitud, sus ojos llenándose de lágrimas. Muchas gracias. Esto es más de lo que esperaba. Mientras comía y bebía lentamente, el hombre la observaba en silencio. Fairmont está a unos 10 kilómetros de aquí, dijo finalmente, rompiendo el silencio. Pero el camino es peligroso. Hay patrullas y otras cosas. ¿Estás segura de que quieres continuar? Eleanor levantó la mirada, su voz cargada de determinación. No tengo elección. Mi familia está allí. Y voy a encontrarlos, pase lo que pase. Poco tiempo después, Eleanor retomó su viaje, sintiéndose un poco más revitalizada. Pero el tramo final fue el más cruel. Las noches se volvían cada vez más frías, y el hambre comenzaba a devorar sus últimas reservas de energía. Las luces de Fairmont comenzaron a aparecer en el horizonte al caer la noche, un brillo distante que parecía un milagro. Casi allí, susurró para sí misma, como si esas palabras fueran el combustible que necesitaba para continuar. Al acercarse a la entrada de la ciudad, Eleanor sintió una mezcla de alivio y temor. La ciudad estaba más silenciosa de lo que había imaginado, y las calles, aunque aún intactas, tenían un aire sombrío. Apenas tuvo tiempo de registrar su entorno antes de escuchar una voz familiar. ¿Abuela? ¿Eres tú? La voz provenía del final de la calle, cargada de emoción e incredulidad. Eleanor apenas pudo levantar la cabeza antes de ver a una joven corriendo hacia ella. Era Emily, su nieta.
Las piernas de Eleanor flaquearon, y casi cayó, pero Emily la sostuvo antes de que tocara el suelo. Abuela. Dios mío, ¿viniste hasta aquí? No lo puedo creer. Emily abrazó a Eleanor con fuerza, las lágrimas corriendo libremente por sus rostros. Lo logré, susurró Eleanor, con una voz débil pero llena de emoción. Dije que lo lograría. Emily ayudó a su abuela a caminar hasta la casa. La puerta se abrió, revelando al resto de la familia. Linda, la hija de Eleanor, corrió a abrazarla mientras los niños la observaban con curiosidad y admiración. Mamá, pensé que nunca volveríamos a verte, dijo Linda, con la voz entrecortada por el llanto. Eleanor apenas podía creer que finalmente estaba allí. A pesar de estar exhausta, sonrió al escuchar las risas de sus bisnietos al fondo y sentir el calor de las manos de Linda sosteniendo las suyas. En ese momento, supo que todos los sacrificios habían valido la pena. La casa de Emily era sencilla, pero acogedora, y para Eleanor, parecía un refugio celestial. En cuanto cruzó la puerta, sintió el calor del ambiente y el reconfortante aroma de pan recién horneado. Fue como una ola de vida que la envolvió, borrando momentáneamente los horrores del camino. Linda, su hija, la ayudó a sentarse en un sillón junto a la chimenea, mientras los niños la miraban con curiosidad, como si fuera una heroína salida de un cuento de hadas. «¿Mi madre caminó todo ese camino?», preguntó Linda, mirando incrédula a Emily. Había una mezcla de admiración y preocupación en su voz. Emily asintió mientras colocaba una manta suave sobre Eleanor. «Sí, mamá. Llegó aquí sola. La vi en la entrada del pueblo». Eleanor, aunque exhausta, sintió un orgullo silencioso al escuchar las palabras de su hija y su nieta. Miró a Linda, quien sujetaba su mano con firmeza. «No podía quedarme allí más tiempo», dijo Eleanor con voz ronca, pero decidida. No saber dónde estaban, no saber si estaban bien. Necesitaba encontrarlos, Linda. Linda se arrodilló junto al sillón, las lágrimas corriendo por su rostro. «Mamá, pensé que nunca volvería a verte. Intentamos tanto mandarte noticias, pero la guerra nos aisló por completo. Lo siento mucho por lo que tuviste que pasar sola». Eleanor apretó la mano de su hija, su expresión suavizándose. «Linda, no te disculpes. Lo importante es que ahora estamos juntas». Emily regresó de la cocina con un cuenco de sopa caliente y lo colocó en el regazo de su abuela. «Tienes que comer, abuela. Debes estar hambrienta». Eleanor miró el cuenco con gratitud y comenzó a comer lentamente. Cada cucharada parecía reavivar sus fuerzas. Mientras tanto, Emily explicó más sobre lo que había sucedido desde la última vez que lograron comunicarse. «Fairmont no fue completamente intocable», explicó Emily. «Pero el pueblo logró organizarse antes de que la guerra lo consumiera todo. Hay suficiente comida, aunque racionada, y tenemos refugios seguros. Nos las estamos arreglando, pero siempre temimos lo que estaba pasando afuera, especialmente contigo sola». Eleanor escuchó atentamente, absorbiendo cada palabra. Después de tanto tiempo de incertidumbre, finalmente sabía que su familia estaba relativamente segura. Sintió un alivio profundo, como si le hubieran quitado una montaña de los hombros. Los niños, aún un poco tímidos, comenzaron a acercarse lentamente. La mayor, una niña de unos 7 años llamada Clara, sostenía un pequeño dibujo entre las manos. «Abuela, hice esto para ti», dijo, extendiéndole el papel. Eleanor tomó el dibujo con una sonrisa. Mostraba a una mujer de cabello blanco con una gran mochila, caminando bajo un cielo lleno de estrellas. «¿Me dibujaste a mí?», preguntó Eleanor, emocionada. Clara asintió, sonriendo tímidamente. «Mamá dijo que eres muy valiente.
Así que te dibujé como una heroína. Eleanor rió suavemente, con los ojos llenos de lágrimas. Gracias, querida. Pero, ¿sabes algo? Soy valiente porque los tengo a ustedes. Por ustedes hice este viaje. Los niños comenzaron a sentarse a su alrededor, haciéndole preguntas sobre su travesía. ¿Viste soldados, abuela?, preguntó uno de los niños, con los ojos muy abiertos. ¿Viste bombas? ¿Pasaste hambre? Eleanor respondió con paciencia, adaptando las historias para que no fueran tan aterradoras para los pequeños, pero sin ocultar la verdad. Sí, fue difícil. Pero siempre pensaba en ustedes. Y eso me dio fuerzas. Linda y Emily observaron la escena en silencio, intercambiando miradas emocionadas. Nunca deja de sorprenderme, murmuró Linda, con una pequeña sonrisa. Emily asintió. Es la persona más fuerte que conozco. Si llego a tener la mitad de su fuerza, me consideraré afortunada. Después de la cena, mientras los niños dormían y la casa estaba sumida en un silencio cómodo, Linda y Emily ayudaron a Eleanor a prepararse para descansar. Necesitas tiempo para recuperarte, mamá, dijo Linda, ajustando la almohada en la pequeña cama improvisada en la sala. Eleanor asintió, pero su mente seguía activa. ¿Saben?, dijo, mirando a las dos. He perdido mucho durante la guerra. Perdí amigos, perdí el lugar que llamé hogar durante décadas. Pero no los perdí a ustedes. Y eso es todo lo que importa. Cuando estaba allá afuera, sola, muchas veces pensé en rendirme. Pero la idea de verlas de nuevo siempre me empujaba hacia adelante. Emily se sentó junto a su abuela y sostuvo su mano. Abuela, no tienes idea de cuánto significa esto para nosotras. Nos has demostrado que nunca debemos rendirnos, no importa cuán difícil parezca. Gracias por no haberte rendido con nosotras. Eleanor miró a las dos y les dedicó una sonrisa cansada, pero llena de satisfacción. Ustedes son mi mundo. Siempre lo han sido. Y siempre lo serán. Esa noche, por primera vez en meses, Eleanor durmió profundamente. Soñó con el jardín de su casa en Astonville, pero esta vez no lo cuidaba sola. Linda, Emily y los niños estaban allí, riendo y ayudándola a plantar nuevas semillas. Cuando despertó, se sintió renovada. Fairmont, la familia y el calor de un hogar eran la recompensa a su sacrificio. Eleanor sabía que aún había incertidumbre en el horizonte, pero también sabía que mientras estuviera con su familia, podrían enfrentar cualquier cosa juntos. Los días en Fairmont se convirtieron en semanas, y Eleanor comenzó a sentir como la vitalidad regresaba lentamente a su cuerpo. Sus músculos aún dolían por la extenuante caminata, y sus manos llevaban pequeñas cicatrices que eran trofeos de su lucha por sobrevivir. Pero cada mañana despertaba con una sonrisa serena, rodeada por las personas que más amaba. Era como si el simple hecho de estar viva y reunida con su familia fuera un milagro diario. La casa de Emily, aunque modesta, estaba llena de vida. Eleanor pronto se integró en la rutina familiar, ayudando con pequeñas tareas, y sobre todo, contando historias a sus bisnietos. Los niños estaban fascinados por sus aventuras, a menudo, se sentaban a su alrededor con los ojos brillando de curiosidad. Abuela, ¿cómo sabías que ibas a llegar hasta aquí?, le preguntó Clara una tarde. Eleanor reflexionó un momento antes de responder. No lo sabía, querida. De hecho, hubo muchos momentos en los que pensé que no lo lograría. Pero, cada vez que eso sucedía, pensaba en ustedes. Pensaba en la sonrisa de tu mamá, en el abrazo de tu abuela Linda, y eso me daba fuerzas. Cuando amas a alguien, descubres que puedes soportar más de lo que imaginas. Las simples palabras de Eleanor parecían tener un peso que incluso los niños entendían.
Clara se inclinó y abrazó a su abuela con fuerza. «Quiero ser como tú cuando sea grande», dijo, con la voz ahogada contra el chal de Eleanor. Los adultos también se beneficiaban de la sabiduría de Eleanor. Durante las noches tranquilas, cuando los niños dormían, Linda y Emily a menudo se sentaban con ella para conversar. «Mamá», comenzó Linda una noche, sosteniendo una taza de té caliente, «pienso mucho en todo lo que enfrentaste sola. ¿Cómo lograste mantener la esperanza?» Eleanor sonrió, mirando el té humeante en sus manos. «La esperanza es obstinada, Linda. Se aferra a ti incluso cuando todo parece perdido. Muchas veces, durante la caminata, pensé en Richard, tu padre. Recordé cómo enfrentaba cada dificultad con valentía y serenidad. Eso me ayudó a seguir adelante. Pero, al final, fue el amor por ustedes lo que mantuvo viva mi esperanza. Era todo lo que necesitaba». Emily, que escuchaba atentamente, dijo, «Nos diste más de lo que podemos devolverte, abuela. Tu valentía nos mostró que podemos superar cualquier cosa. No solo llegaste aquí, también trajiste la fuerza que todos necesitábamos». Eleanor sintió una lágrima rodar por su mejilla, pero esta vez era de felicidad. «No lo hice para que me admiraran, Emily. Lo hice porque no sabía cómo vivir sin ustedes». Con el paso de los días, Eleanor encontró pequeñas formas de devolver el amor que recibía. Comenzó a cultivar un jardín, esta vez en el patio trasero de Emily. A pesar de sus manos frágiles, plantaba flores y hierbas, enseñando a los niños a cuidar la tierra. La vida siempre encuentra una manera de florecer, incluso en las peores condiciones, les decía mientras regaba los canteros. Pero, más que enseñar, Eleanor también aprendió. Aprendió a aceptar ayuda, algo que no era fácil para alguien tan independiente. Con cada gesto de cuidado de Linda y Emily, sentía gratitud. Poco a poco, comprendió que no solo estaba viviendo una nueva etapa de su vida, sino también ayudando a su familia a encontrar fuerza en medio del caos de la guerra. Una tarde, mientras miraba por la ventana al jardín recién cultivado, Eleanor sintió una paz que no había experimentado en años. Las flores comenzaban a brotar, tímidas pero resilientes, al igual que ella. Linda se acercó y se sentó a su lado, sosteniendo su mano. «¿Extrañas a Stoneville?», preguntó Linda con cuidado. Eleanor suspiró, mirando al horizonte. «A veces, sí. Extraño la casa, los recuerdos que quedaron allí. Pero Astonville no era el lugar, Linda. Era lo que tenía allí, ustedes. Mi hogar siempre ha sido donde está mi familia. Y ahora estoy aquí, con ustedes. Eso es lo que importa». Las palabras de Eleanor resonaron profundamente en Linda, quien apretó la mano de su madre. «Nos has enseñado tanto, mamá. No sé cómo agradecerte». «No necesitas agradecerme, querida. Solo vive. Ama. Sé feliz. Eso es suficiente para mí». Conforme pasaron los meses, la guerra comenzó a dar señales de retroceder, trayendo un atisbo de esperanza para Fairmont. La vida estaba lejos de volver a la normalidad, pero para Eleanor eso ya no importaba. Tenía a su familia, y eso era todo lo que necesitaba. Pasaba los días rodeada de las risas de los niños, el cariño de Linda y Emily, y la sensación de que, a pesar de todo, había triunfado. Una noche, mientras el cielo estaba despejado y salpicado de estrellas, Eleanor se sentó en el jardín con Clara a su lado. La niña señalaba las constelaciones, intentando adivinar sus nombres. Eleanor, con la mirada perdida en el infinito, sintió una gratitud profunda. «Abuela, ¿en qué estás pensando?», preguntó Clara, tirando suavemente del chal de Eleanor. Eleanor sonrió y respondió: «Estoy pensando en cómo la vida puede ser difícil, pero también increíblemente hermosa.
y en cómo somos más fuertes de lo que creemos, incluso cuando todo parece perdido. Clara se inclinó y apoyó la cabeza en el hombro de su abuela. Creo que eres la persona más fuerte del mundo. Eleanor rió suavemente y besó la cabeza de su nieta. Y tú, mi querida, eres la razón de toda mi fuerza. Esa noche, mientras se preparaba para dormir, Eleanor miró por última vez el retrato que había llevado consigo durante toda su travesía. Sonrió al colocarlo en la mesa junto a la cama. Ya no necesitaba cargarlo consigo, ahora, su familia estaba allí, a su lado.